Bueno, bienvenidos a todos. Os doy la bienvenida a este evento organizado por ECUSA, la Asociación de Españoles Científicos en USA. Y nuestro evento de hoy se titula Retorno científico en 2019 de Washington, D.C. al emprendimiento en España. Y va a ser presentado por la doctora Marga Gual Soler. Yo soy Laura García y soy colaboradora de ECUSA, en particular del equipo de asesoría. ECUSA es una organización sin ánimo de lucro que fue constituida en 2014 y que se rige exclusivamente por voluntarios. Es una organización de profesionales de la ciencia y la tecnología que tienen una afinidad por España. Se constituye de 6 capítulos de Boston, California, Midwest, New York, D.C. y Texas, que ha sido muy recientemente constituido. Nuestros miembros, como ya os he comentado, son profesionales de la ciencia y la tecnología de distintos campos y tenemos mitad de hombres y mitad de mujeres. Una gran mayoría de nuestros miembros son postdocs, pero también tenemos profesores asociados, etc. Contamos con más de 1000 miembros y nuestros miembros se distribuyen de la siguiente manera en los distintos capítulos. Aún no hemos incluido los miembros de TEXA porque el capítulo se acaba de constituir. Estas son una lista muy extensa, no exhaustiva, de las distintas universidades e institutos de investigación en las que nuestros miembros están localizados. Y en esta lista tenemos 86 centros en 33 estados, pero probablemente ahora mismo tengamos más miembros en distintos centros. La misión y los objetivos de ECUSA son promover la ciencia y la tecnología, crear una red de científicos en Estados Unidos y la diplomacia científica y la política científica. Además, ECUSA es miembro de RAICEX, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, junto con muchas otras asociaciones de científicos en el exterior de distintos países, como Reino Unido, Francia, Alemania, etc. Organizamos muchísimos eventos a lo largo del año. Desde que estamos con la pandemia del coronavirus, todos nuestros eventos se realizan online, pero en situación normales pues tenemos eventos de networking varias veces al año y los eventos de Calles a la Ciencia, que son eventos sociales para que nuestros miembros se puedan conocer entre ellos. Organizamos también eventos de educación y de outreach público con distintas charlas y también, por ejemplo, con el concurso de fotografía científica que organizamos el año pasado. ECUSA también está muy comprometida con llevar la ciencia a las escuelas y organizamos distintos programas en los que nuestros voluntarios organizan distintos experimentos, etcétera, en las distintas escuelas de Estados Unidos. Además, también organizamos paneles para el desarrollo profesional, tanto académico como no académico. Y también tenemos el programa de Visibility, en el que realizamos vídeos y podcasts para promover el trabajo de los científicos de nuestra asociación. Tenemos 2 programas de mentorazgo, Fostering Docs y Fostering Grads. Además, el comité de MECUSA, que es el comité de las mujeres españolas científicas en Reino Unido, que busca educar en la igualdad de género y reconocer los logros científicos de las mujeres que se dedican a la ciencia y además colaborar y contribuir a la búsqueda de soluciones para avanzar en la equidad de género en las mujeres científicas y en su desarrollo profesional. Aquí las personas que constituyen parte del comité de MECUSA. Este evento ha sido organizado por el comité de advisory que
da apoyo a los científicas que vienen a Estados Unidos por un periodo corto o largo y que les ayuda a instalarse y adaptarse en la cultura americana. Y además busca facilitar su transición cuando vuelven desde Estados Unidos hasta España o a Europa. Tenemos distintos proyectos, por ejemplo, elaboramos un Welcome Package, un manual de retorno que nos encontramos actualmente actualizándolo. Organizamos eventos de Welcusa y distintos webinarios. Nos puedes contactar en el correo que se muestra en la diapositiva. Y estos son los distintos voluntarios que forman parte del programa de Advisory. Además, no te olvides de seguirnos en nuestros canales y distintas redes sociales. Estamos en todos, así que nos podéis encontrar como ECUSA. Y os cuento un poco de los próximos eventos que tenemos organizados. Tenemos un evento mañana que es del liderazgo de las mujeres en los tiempos del COVID-19. Y también estamos organizando una serie de webinarios todos los sábados del verano organizado por el programa de MECUSA para Venture Capital for PhD. Y este sábado tenemos otra sesión. Y ahora ya, sin más dilación, damos paso al evento de hoy, en el que vamos a hablar con Marga Wall-Soler sobre su retorno científico que realizó el año pasado desde Washington hasta España. Tengo que hacer hincapié en que este evento, lo que Marga nos va a contar, no constituye en ningún caso una forma de consejo legal y que es la situación particular de Marga, que esperamos que pueda ser de interés para todos los asistentes y que los consejos que os dé pues, os puedan ser de utilidad, pero no es un consejo legal. Os presento brevemente a la doctora Marga Wall-Soler. Marga Wall-Soler es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Queensland, en Australia, experta en diplomacia científica y joven líder global del Foro Económico Mundial, el WEF. Fue asesora de alto nivel en diplomacia científica del anterior comisario europeo de Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, durante 5 años directora senior de proyectos en el Centro de Diplomacia Científica de la American Association for the Advancement of Science, de AAAS, como se conoce, en Washington, D.C. En 2019 participó en la mayor expedición de mujeres científicas a la Antártida para promover nuevos modelos de liderazgo global contra la crisis climática. Además, hace unos meses también tuvimos el placer de contar con Marga en otro de nuestros webinarios de diplomacia científica frente a la COVID-19 y que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Y ahora doy paso a la presentación de Marga. Buenos días a todos, buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Va a ser un poco un formato tipo entrevista y al final del evento tendremos un Q&A y podéis poner las preguntas que os vayan surgiendo en el apartado de Q&A de la aplicación de Zoom y al final tendremos un tiempo para contestarlas. Bueno, Marga, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y cuál fue tu motivación para decidir volver desde Estados Unidos a España. Bueno, primero, saludar y agradecer esta oportunidad de nuevo de estar con vosotros en ECUSA y también de estar aquí contigo, Laura, que la historia que voy a contar tú ya la conoces y creo que está bien que contemos un poquito el background, que cuando yo estaba, por volver a España y haciendo todos los trámites, pues Laura y yo estábamos en el mismo grupo éramos compañeras de Homeward Bound, que es el programa de liderazgo femenino para
que nos llevó a la Antártida juntas. Y entonces, bueno, hablábamos de todos mis trámites y los procesos y bueno, si alguien me hubiera dicho, o sea, si alguien me hubiera explicado lo que yo voy a explicar ahora en esos momentos, pues me habría sido de muchísima utilidad y seguramente Laura no os habría dado la lata en el grupo de WhatsApp, así como lo hice. Así que bueno, estoy encantada de poder ayudar y obviamente mi experiencia no será igual a la de otros o otras, pero al menos pues si puedo ayudaros en lo que sea y que os sirva, como a mí me hubiera gustado que alguien me contara en su momento. Bueno, yo soy bióloga molecular, como has dicho, tengo un doctorado de la Universidad de Queensland en Australia, o sea, desde ya mis estudios después de la carrera ya me fui de España y realicé mi máster y doctorado en Australia. Pero después de doctorado no quise continuar en la academia y ya pues decidí buscar otras vías profesionales que tuvieran más relación con la política científica, la diplomacia y la cooperación internacional. Entonces de Australia pasé, no sé si tienes la diapositiva de mi PowerPoint, que ¿La es que ves? no la veo, a lo mejor es porque yo no la veo o es que no la has puesto, no sé. Ah, Es un mm, mapa. sí, yo la tengo aquí delante. A ver, Ah, pues a mí no me sale. A ver. un segundo. Lo pongo otra A vez. mí me sale la última diapositiva de tu PowerPoint inicial. Pero si los demás la veis, Si nos podéis decir en el chat si si veis alguien en el chat si nos diga de Málaga qué es lo que veis. mi viaje a través de la diplomacia Ah, no, científica, no se ve, dice. no No, se ve. Vale, no pues se ve, chicas. lo vuelvo a intentar. Bueno, yo voy contando mientras... Eso, Ahí ya está. síguenos contando y yo me encargo de las Sí. dificultades técnicas. Es que como lo he dibujado todo en un mapa para que fuera más fácil de seguir. Bueno, entonces decía que de Australia, ahí está. Decidí pasar a las Naciones Unidas. Obtuve una beca para trabajar durante 6 meses en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y así fue como entré o pasé pues, a Estados Unidos, ¿no? Y fue mi primera experiencia en Estados Unidos y también donde conocí pues, a ICUSA y en 2014 empecé pues, a formar parte de la organización también. Y he tenido pues, varios roles, varios visados, muchas experiencias distintas en Estados Unidos en los últimos 5 años. Y bueno, os voy a contar brevemente cuáles son y también un poco las visas que he tenido y la parte más burocrática, porque pues, estamos en un webinario de eso, ¿no? Entonces yo vine al principio vine sin visa, con la B1, pues la de visitante, para cosas de menos de 6 meses no hace falta. Y ahí cuando estaba en Naciones Unidas me di cuenta de que realmente ese era el camino que quería pues, continuar profesionalmente y que no quería volver a la academia, a la universidad, a hacer un postdoc, sino que quería un poco aventurarme en este mundo de la diplomacia científica que en ese momento estaba un poco empezando y pues me dio mucha curiosidad y decidí seguir por ese camino. Pero claro, yo venía pues de un doctorado en biología molecular, o sea, había un montón de cosas de la diplomacia que yo no entendía ni nunca había tenido formación digamos, académica en ello, ¿no? Entonces, para eso conseguí otra beca para Georgetown, la Universidad de Georgetown en Washington, que es un programa que se llama Global Competitiveness Leadership Program, que está orientado a jóvenes líderes de todas las disciplinas de todos los países de Iberoamérica. Es un programa que está pues, bastante enfocado en líderes de América Latina, España y Portugal, en el idioma español. Y bueno, allí pasé 4 meses en Georgetown. También, como era un programa de menos de 6 meses, no necesitaba visa ni F1 ni J1 ni nada, simplemente con la B1, con otra B1 pasé estos 6 meses más y hago hincapié en esto de la B1 y tal porque por eso, o sea, por estos detalles de no haber tenido que pedir una visa, digamos, de verdad, pues empecé a cometer los errores que después, 5 años más tarde, me di cuenta que pues, tendría que haber hecho las cosas distintas, como por ejemplo hacer el registro en el consulado, ¿no? Pero como hice esas pequeñas estancias que eran más o menos cortas y no requerían visa, pues yo los temas burocráticos pues no les presté atención, la verdad. Y por eso os digo lo de que cuando yo estaba ya volviendo, me hubiera gustado que alguien me dijera, tendrías que haber hecho esto, esto y esto. Pero bueno, entonces después de pasar esa estancia en Washington, en Georgetown, que eso fue 2014, conseguí un trabajo y ahí ya fue pues, un trabajo de verdad, con una visa de verdad, que es la
la H1B, en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la AAAS, en su centro de diplomacia científica. Y allí pues trabajé en fomentar la diplomacia científica, tanto la formación y capacitación como la parte más académica e intelectual como editora de la revista Science and Diplomacy, así como ayudando a construir puentes entre países, puentes científicos entre países que no se llevaban muy bien diplomáticamente, como era el caso de Estados Unidos y Cuba. Entonces, allí pasé 5 años en esta organización y pues a mitad de tuve 2 visas, H1B, la tuve que renovar una vez, y aparte también, veis que ahí hay un logo de Arizona State University, que es la universidad en la que también hice como estuve de profesora asociada, ¿cómo se llama? Assistant Research Professor part-time, a la vez que estaba en el Centro de Diplomacia Científica. Y aquí también pues traté de unir un poquito mi base académica y continuar estando en la academia, tratando de integrar temas de diplomacia científica en la universidad. Entonces estuve compaginando los 2 trabajos durante unos años. Después era ya demasiado, tuve que dejar la universidad porque no daba abasto. Por mi trabajo viajaba mucho, pasaba mucho más tiempo fuera de Estados Unidos que en Washington, porque mi trabajo era trabajar internacionalmente para la organización, no dentro del país. Y bueno, luego, pues a medida que pasaron los años, hubo varios factores que me empezaron pues, a mover un poco mi foco de Estados Unidos a Europa. Primero fue la elección de Trump, que bueno, todas sabemos las consecuencias que tuvo tanto para la ciencia como para la diplomacia, y se sintió muy fuerte en Washington un poco pues el impacto del cambio radical que desde Obama, que se dio desde Obama, que era pues el que promovió todo el tema de la diplomacia científica a nivel del gobierno, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca y de las embajadas, y fue como el periodo, pues la edad de oro de la diplomacia científica fue en los años de Obama. Y pues cuando llegó Trump empezó un poco pues poco a poco erosionar todo el trabajo, hasta el punto que yo había cosas que ya no podía hacer. Por ejemplo, mi programa de cooperación científica entre Estados Unidos y Cuba lo tuvimos que cancelar porque Trump básicamente volvió a poner todas las restricciones que había levantado Obama entre Estados Unidos y Cuba. Y no os voy a aburrir con todo eso, pero era pues fue un factor que me impactó en la capacidad de hacer mi trabajo, y poco a poco pues se iba convirtiendo, pues cada vez había más obstáculos, y a la vez en Europa había muchísimo interés en el tema de la diplomacia científica. Como has dicho en mi biografía, en 2015 el comisario anterior, Carlos Moedas, que lo tengo ahí en una foto con la bandera, pues me invitó a formar parte de su comité asesor de alto nivel para asesorar y pensar cuál sería una estrategia de diplomacia científica para la Unión Europea, ¿no? Para Europa, para posicionar a Europa a nivel global y proyectar pues, toda la fortaleza científica que tenemos al exterior. Entonces cada vez me veía más yendo a Bruselas, pasaba más tiempo casi en Bruselas que en Washington, y un poco se fue moviendo el centro de gravedad, ¿no? El interés y también el campo de diplomacia científica realmente empezó a florecer muchísimo en Europa con los proyectos de S4D4C, de InSight y muchas iniciativas, incluyendo en España también, que pues poco a poco la balanza se fue ¿no? decantando hacia Europa, y fue en 2019 que tomé ya la decisión de volver. Vale, o sea, entonces ya entendemos muy bien cómo fue todo el proceso que seguiste para decidir salir de Estados Unidos y instalarte en Europa. Entonces, bueno, en particular, pues cuéntanos un poco cómo fue el proceso de preparación, especialmente por qué también decidiste instalarte en España, cuando nos cuentas que tu trabajo es más a nivel europeo o se estaba convirtiendo más en nivel europeo, y un poco también de los pasos que tuviste que seguir, pues imagino que primero en Estados Unidos y después los pasos que seguiste en España. Sí, bueno, en un principio, pues voy a decir que cuando yo tomé esta decisión de volver, no tenía ni idea pues, de los pasos y de lo que tenía que hacer. Y pues eso, por eso digo que estoy muy contenta de hacer este webinar, porque me hubiera encantado que alguien me lo dijera. Estaba súper perdida, pensaba que era mucho más fácil, y me di cuenta de todos los errores que había cometido hacía 5 años, como os he empezado a adelantar, bueno, que después complicaron todo muchísimo más.
Mi trabajo, o sea, la naturaleza de mi trabajo, que es la diplomacia científica, es algo que no tiene, digamos, un perfil profesional definido. No hay, o sea, no es una profesión, no hay puestos de trabajo para hacer diplomacia científica, a no ser que seas un agregado científico en la embajada o asesoría, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, hay muy pocos puestos que tengan ese nombre, ¿no?, de diplomacia científica. Pero sí que hay muchísimos países y organizaciones, tanto gobiernos, universidades, muchas agencias de la ONU, un montón de actores que quieren entender mejor y capacitarse y crear estrategias de diplomacia científica a nivel de gobierno, a nivel de ciudad, a nivel de Estado, a nivel de universidad, muchísimos. Entonces, yo cada vez más tenía pues muchísimas peticiones de estas organizaciones, que muchas eran partners míos que yo llevaba trabajando bastante tiempo, para hacer consultorías, asesorías, y un poco pues decidí que ese camino era, pues como transición, era el más adecuado, como pues seguir trabajando con las organizaciones y las empresas y gobiernos con los que venía trabajando cuando estaba en mi puesto en la AAAS, y de una forma mucho más flexible, porque así podía trabajar pues con los intereses del cliente en vez de con los intereses de la organización que yo representaba, ¿no? Entonces fue un cambio para también poder tener el mayor impacto y trabajar con quien yo pensaba que tenía más potencial y más potencial de impacto. Entonces el modelo que elegí, también propiciado por las oportunidades que ahora en un segundo os cuento, que entendí que existían en España y más concreto en la comunidad de las Baleares, de donde soy, pues propiciaron que tomara ese camino. Me podría haber instalado en cualquier país de la Unión Europea. Obviamente como europeos podemos trabajar en cualquier país sin restricciones, pero siempre, después de la experiencia en Estados Unidos, siempre es mejor, si te da igual donde establecer fiscalmente tu residencia, que no es lo mismo tu residencia física donde vives, es mejor que cuadre tu pasaporte con el país de residencia fiscal cuando puedas. O sea, si yo me hubiera instalado en Francia o en Bruselas o en Alemania, pues podría, pero pues, las ventajas que yo he visto es tener tu pasaporte y tu residencia fiscal en el mismo país, además de poder acceder a ciertas ayudas que ahora os voy a contar, la ayuda de retorno, que a nivel de comunidad autónoma, pues en España se han puesto en marcha, y yo, pues cuando decidí volver, me acogí a una de ellas. Así que entrando un poco en materia y en un poco el big picture, ¿no?, es este, ¿no?, que yo quería volver, yo quería trabajar por mi cuenta, no sabía aún con qué modalidad y qué forma tenía eso, pero quería poder trabajar con los partners o las organizaciones que yo quisiera, y estaba buscando pues la forma, ¿no?, el mecanismo. Entonces me contaron, bueno, un día una amiga me mandó una convocatoria del Gobierno de las Islas Baleares, que estaban ofreciendo unas ayudas al retorno del talento extranjero. Y los requisitos eran bastante fáciles de cumplir. Básicamente era establecer residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, haber pasado más de un año fuera y establecer o bien un negocio, una empresa propia, o sea, emprender, o que te contratara una empresa pues de alto, ¿cómo lo llaman? Una empresa de alto valor de conocimiento, como, no sé cómo lo llaman a estas subvenciones. Vamos a pasar al programa ya para decíroslo. Empresas que incorporen profesionales No que lo, trabajen perdona, Málaga, no lo ves, ¿verdad? en la I+D+I. No, bueno, veo que has movido la diapositiva, pero Pero el puesto, el plan de retorno de las Islas Baleares, no lo ves. sí lo veo, sí lo veo. Ah, vale. Sí lo veo. Pero bueno, el programa, bueno, que luego os lo cuento más en detalle, por eso está al final, básicamente era para volver o para emprender por ti mismo, o para que te contratara una empresa que quisiera incorporar pues, a un científico o personal, digamos, de la economía del conocimiento, ¿no? O sea, no para volver y hacerte, pues yo qué sé, pues camarera. Eso no entraba dentro del programa. Tenías que volver y entrar en una empresa que quisiera incorporar pues, un talento científico o pues, de conocimiento avanzado. No sé cómo lo llaman, empresas de conocimiento intensivo o algo así.
Y entonces, una vez ya determiné que este era el mecanismo y que tenía sentido volver a instalarme en España, aunque fuera por un periodo corto de tiempo, para poder acceder a esta ayuda, pues ahí fue cuando empecé y me di cuenta de todo lo que tenía que haber hecho y no había hecho bien. Entonces, si volvemos a la primera parte del retorno, que es pues, los pasos a seguir en Estados Unidos. Esta parte es común a casi todas las modalidades de retorno, o sea que de momento no penséis que el destino final, siendo Baleares o acceder a esta ayuda de retorno, condiciona para nada esta parte, ¿vale? La parte de Estados Unidos es la misma. Entonces, lo más importante, o sea, ahora os voy a decir todo lo que no hice, ¿vale? Lo más importante es comunicarte con el consulado y decirles que tienes intención de volver, con la máxima antelación posible. Yo lo hice con 5 días de antelación, pero obviamente me dijeron que tenía que haberlo hecho con muchas más semanas o incluso meses, porque desde el momento que tú comunicas esto, pues te ayudan con todo muchísimo. Y a mí me ayudaron muchísimo, pero obviamente hubieran agradecido que les hubiera dado un poquito más de aviso. Entonces, comunicarte con el consulado en la demarcación en la que estés y pues, pedirles toda la información y documentación para el retorno. Entonces, lo más importante, que es lo que yo hice mal, el alta consular, ¿vale? Yo cuando llegué, por eso os conté que tuve 2 experiencias cortas en Estados Unidos, en la ONU y en Georgetown, ninguna de ellas requería visado, entonces yo me inscribí en el consulado solamente como residente temporal. Y después de un año, esa residencia temporal caduca y automáticamente el consulado devuelve tu empadronamiento pues al empadronamiento anterior. Y en ese caso, mi empadronamiento anterior era Australia, porque yo venía de Australia. Entonces, se formó un caos que os podéis imaginar, porque yo figuraba que había estado un año en Estados Unidos y luego había vuelto a Australia y ahí me había quedado. Entonces, cuando yo vuelvo a España, no figuro y fue pues, una cosa bastante complicada de resolver, pero se resolvió. Pero eso pues, me demuestra y me demostró y demuestra la importancia de darse de alta inmediatamente cuando llegas, sí, obviamente si piensas quedarte un tiempo largo. Yo tampoco sabía cuánto tiempo me iba a quedar y la verdad que se me fue de la cabeza este trámite. Entonces al pasar ese año me caducó y yo ya no figuraba como que estuviera viviendo en Washington. O sea que desde 2015 o desde del 1 de enero de 2016 al 2019 yo no figuraba que estaba en Washington. Entonces, es fundamental esa inscripción y que es muy fácil. Además, creo que la puedes hacer, no sé si ya se puede hacer por internet, pero eso en el manual que CUSA publicará estará todo bien explicado. Pero bueno, esa alta consular ya te permite después, cuando quieres irte, gestionar el trámite de vuelta muy fácilmente porque figuras como alta, pues te das de baja y ya te dan todo el certificado los certificados que necesitas. En el caso de, por ejemplo, querer trasladar muebles o querer trasladar cosas a España por barco, ¿no? Hacen un traslado grande, también te facilita los trámites en la aduana y fundamentalmente la baja consular es lo que te permite acceder a las ayudas de retorno porque demuestra que has vivido allí y has retornado. ¿Vale? Entonces, por eso es súper importante tramitarlo todo mientras estás allí y un punto importante es que no se puede tramitar retroactivamente. Entonces, cuando yo fui ahí en mis últimos 5 días cerrando todo, imaginaos, tratando de cerrar todo, llevarme todos los papeles, le digo, ¿no me puedes poner como desde 2015 hasta ahora? Y me dice, no. Entonces, me fui sin el certificado de baja consular, que era el papel más importante, pues yo no lo tenía. Lo que sí pude conseguir es el certificado de adveración que documenta tu trabajo en Estados Unidos. Entonces, eso es un trámite separado que no depende de la baja consular y menos mal. Y la gente de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social pues se portó súper bien porque también lo hice todo al final y a las corridas, pero básicamente tienes que entregarles obviamente pasaporte y visado y el certificado de cotización en Seguridad Social en Estados Unidos, los formularios W2, las nóminas y tienes que pedirle a tu empresa, a todas las empresas en las que has trabajado, las cartas pues, que certifican que has trabajado allí.
y puede ser la universidad, puede ser tu empresa, o sea, todos tienen que certificar que realmente tú has trabajado allí las fechas que dices que has trabajado. Y bueno, yo tuve también que pedir esas cartas corriendo, pues imaginaros cuando estás mudándote y cerrando todo, lo último que quieres es correr a perseguir papeles y trámites, así que tuve suerte que la gente se portó muy bien y pues le decía, necesito esta carta en 12 horas y me la mandaban, pero no lo recomiendo, no lo hagáis así. Y sí, bueno, alguna de las cartas que no pude conseguir sí que admitieron, por ejemplo, la oferta de trabajo, ¿no? La carta pues, de oferta de trabajo, es así que también la admitieron como si en los casos que la empresa no me podía dar o la universidad no me pudo dar a tiempo la carta oficial con las fechas de inicio y final. Entonces, con esos dos documentos, la baja consular y la adveración de los años trabajados, ya en teoría te puedes ir y ya el resto de los trámites los puedes hacer en España. Yo me fui sin la baja consular, entonces tuve que hacer un montón de pasos extra en España que no habría hecho si me hubiera llevado la baja consular desde Washington. Entonces, eso es por la parte de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues cuando llegas a España lo primero que haces es empadronarte. Y ahí yo os conté que tuve pues, el gran caos porque el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que es donde yo volví, pues todos mis récords figuraban pues, un desastre. Y tuve que hacer 1000 trámites para que pues, se arreglara y pudiera, o sea, que tuviera otra vez sentido cronológicamente mis estancias en los diferentes países. Una vez estás empadronado, tienes 15 días. Ahora, el tema de los tiempos también es importante porque hay muy poco tiempo para hacer estas cosas y eso yo no lo sabía, pero hay unos plazos que cuando vuelves, que piensas, uy, pues vuelvo y descanso un poco, no, tienes que inmediatamente poner a hacerte trámites. Después de reempadronarte o empadronarte en España, tienes 15 días para inscribirte en el Servicio Público de Empleo Estatal, que es el SEPE, y en esa institución te inscribes como emigrante retornado demandante de empleo. O sea, hay muchas modalidades de inscripción y tú tienes que elegir esa, emigrante retornado demandante de empleo. Y eso, en cualquier caso, o sea, yo no estaba buscando trabajo, mi plan era, como os he dicho, pedir esta ayuda de retorno, pero es el primer paso para poder acceder a ello, es inscribirte en el SEPE. Una vez estás inscrito en el SEPE, te vas con tu certificado de inscripción y tu empadronamiento a la delegación del gobierno. Y allí solicitas lo que se llama el certificado de migrante retornado. Y para esto tienes un plazo de un mes. ¿Vale? También solapado con los 15 días de la inscripción en el SEPE. Entonces, aquí veréis que una cosa que es muy obvia, que las 3 instituciones que gestionan los trámites que yo iba, bueno, 4 instituciones que gestionan los trámites que yo estaba solicitando eran distintas. O sea, una es el gobierno de España, digamos, el gobierno nacional, en donde también se incluye la embajada y el consulado. La otra era la comunidad autónoma de las Islas Baleares y la otra el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que es la ciudad o pueblo donde te inscribes. Y yo pensaba que telemáticamente todo estaba conectado, entonces que hacías un trámite en una y le salía a todos los demás, y la respuesta es no. O sea, yo hacía un trámite aquí y pensaba que ya estaban todos mis datos metidos en el sistema y tal, y cuando iba a la otra ventanilla del otro organismo me decían que yo no figuraba y que tenía que volver otra vez a meter todos los datos, volver a pedir los papeles, volver a hacer las gestiones, y me sorprendió mucho un poco esa falta de coordinación, que bueno, cada uno tenía sus sistemas, pero yo pensaba que sería más fácil en cuanto pues, el mismo papel, me parece que lo metí 4 veces a 4 entidades distintas, pero por eso, porque vi que había muy poca conexión entre las diferentes instituciones, y también obviamente porque dependen de diferentes pues, los niveles de competencias de nuestro país. O sea, no es que esté mal, pero pues yo creo que podría estar un poquito mejor coordinado. Pero bueno, después de dar vueltas por ventanilla, entre ventanillas y delegación del gobierno y ayuntamiento, gobierno de las Islas Baleares, tal, consigues el certificado de migrante retornado. Y ese certificado es el que certifica que tú has estado viviendo X años en el extranjero y has trabajado tantos años, has cotizado tantos años fuera, o sea, toda esa información está allí y te permite acceder a las ayudas y las subvenciones o los programas, lo que sea que vayas a pedir en España.
Y una puntualización aquí, que me parece que esto no hace falta si vienes de la Unión Europea. O sea, todo esto estoy hablando de trámites que son de países extracomunitarios. Cuando vienes de la Unión Europea es todo mucho más fácil porque tenemos un mercado común y entonces está todo bastante más integrado, creo. Pero bueno, el siguiente paso, después de tener ese tan ansiado certificado de migrante retornado, que me tomó yo diría que unos 6 meses, ¿no? Más o menos. Y después con ese certificado es cuando bueno, ya puedes decidir cuál es la vía que vas a tomar. En mi caso, como yo iba a pedir una ayuda de emprendimiento, como os he dicho, había 2 vías, ahora os contaré esas 2 vías, yo iba a pedir una ayuda de emprendimiento, pues lo primero que tienes que hacer es darte de alta de autónomo para empezar pues, el camino hacia la empresa. Antes hago un parón, porque veo que aquí he repetido el número 3 2 veces, esto tendría que haber sido 3A o B, así ya sé por qué lo he puesto 3 y 3, porque hay un tramo como un detour, que yo no lo pedí, pero existe, es que cuando tienes el certificado de emigrante retornado puedes pedir un subsidio por desempleo por emigrante retornado. Eso lo piden las personas que llevan mucho tiempo fuera de España, que no tienen conexiones, que no tienen, o sea, que todavía no tienen una red aquí, no saben un poco por dónde tirar, y entonces el Estado te ofrece 6 meses de subsidio de desempleo pues para darte tiempo para buscar trabajo o establecerte como empresario autónomo, lo que sea. Y es un subsidio que dura 6 meses y se puede renovar 2 veces, o sea, hasta 18 meses, y lo puede solicitar cualquiera que haya pasado más de 12 meses trabajando fuera de la Unión Europea en los últimos 6 años. Y es un subsidio muy, muy, muy pequeño, el 80% del IPREM, he aprendido ahora todos estos términos, indicador público de renta de efectos múltiples, que al final, pues esto es igual para todo el mundo, entonces no da igual tus ingresos o lo que ganaras antes o lo que ganaras ahí, esto es igual para todo el mundo, son unos 400 y pico euros, creo. Pero bueno, es una vía que está pues, disponible para los que vuelven y no tienen un plan, digamos, inmediato. Yo, como sí que tenía un plan inmediato, entonces directamente pasé de llevarme el certificado de migrante de retornado a lo que es el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares, que depende de la Consejería de Transición Ecológica, que antes era la Consejería de Desarrollo Industrial, ahora es Transición Ecológica, y en ese instituto básicamente te orienta y pues, te hace todos los trámites. Yo, la verdad, que les estoy tan agradecida. No sé cómo es en otras comunidades autónomas, si existe tal organismo que haga tal función, pero yo inmediatamente pues, me mandaron a hablar con ellos y pues, me acompañaron en todo el proceso, entonces fue muchísimo más fácil una vez tuve pues, el contacto con ellos. Ellos te gestionan el alta de autónomo, que es el primer paso para establecerte o como autónomo o para establecerte pues por tu cuenta, crear una empresa y tal. Entonces, gracias a estos subsidios y ayudas, el primer año de autónomo se te aplica una tarifa plana de 60 euros 60, sí, antes eran 50, ahora son 60, entonces el primer año solo pagas 60 euros al mes de cuota de seguridad social, el segundo año ya pagas un poquito más, lo que son 150 y pico, y el tercer año ya pagas el completo, que son 200 y pico euros. Entonces es muy ventajoso acogerte a estas ayudas de retorno porque incluyen este descuento pues bastante importante en la cuota de autónomo. Entonces, en el Instituto de Innovación Empresarial me dieron de alta y me ayudaron a crear lo que es un plan de empresa y un plan financiero, que son cosas que yo, primero como científica y después como pues, trabajando en organizaciones, trabajando para otros, digamos, como empleada de otros, nunca había hecho algún plan de empresa o de emprendimiento para trabajar para mí misma. Entonces, algo que yo no hubiera sabido cómo hacer. Y me ayudaron muchísimo también pues con eso. Tienen el Business Model Canvas, no sé si bueno, lo conoceréis, es esto de aquí. Entonces te hacen una serie de sesiones de orientación y coaching y te ayudan a identificar pues, el mercado para tu producto o servicio, ¿no? Las fuentes de ingresos, tal. Yo no tenía tanto, o sea, no necesitaba tanto eso porque yo ya tenía muy claro
quiénes eran mis clientes y qué es lo que iba a hacer, porque pues, era gente con la que yo había trabajado antes. O sea que en ese sentido fue bastante más fácil, porque yo todo eso ya lo traía más o menos, para empezar, lo traía de antes. Y bueno, entonces una vez aprobado ese plan financiero de empresa, ellos te lo tienen que aprobar, hay una especie de comité que realmente verifica que este es un negocio viable y que realmente tienes algún potencial, es cuando puedes pedir la ayuda de retorno, que es el tema central de la charla. ¿Cómo podemos conseguir dinero para volver a España? Entonces, si pasamos a la siguiente, cada comunidad autónoma, o no sé si cada, pero muchas, están o sea, se han acogido este plan Volvemos, que es un plan a nivel nacional de retorno de talento a España, pero es un plan gestionado a nivel de comunidad autónoma o incluso de ayuntamiento, creo, en algunas. Entonces, es algo que directamente se transfiere a las comunidades autónomas y por eso lo gestionan directamente desde la comunidad autónoma. Entonces, en las Islas Baleares ese plan se llama Tornam, que es en catalán Volvemos, y se llama Plan de Retorno de Talento de las Islas Baleares. No sé si queréis que os cuente muy en detalle, porque no sé cuánta gente aquí en nuestra audiencia hay que sea de Baleares. Lo digo porque los requisitos específicos a lo mejor pues no os aplican, pero bueno, muy rápidamente es para personas de menos de 40 años que han pasado más de un año en el extranjero y que quieren establecerse en su residencia fiscal en las Islas Baleares, en cualquier parte de las Islas Baleares. Son unas ayudas que te exigen estar 12 meses empadronada y con residencia fiscal, o sea, dada de alta de autónoma y pagando impuestos en tu comunidad autónoma, o sea, durante 12 meses estás un poco pues, atado a estar allí. Pero, como veréis, para mí eso tampoco fue un problema y ahora os voy a contar porque mi actividad en realidad no es en España y no pasa nada. Y las ayudas pues tienen dos vías. Una es la del emprendimiento, la del autoempleo, que es la que yo elegí, que te dan la subvención directamente a ti como autónomo para que empieces tu empresa. Y la otra vía es la de subvenciones para la contratación de empresas que quieran contratar este talento retornado. Y en el caso de la contratación de empresas, la ayuda va a las empresas. Es una ayuda de 10.000 euros que le dan a la empresa para que te contrate. Y si eres mujer, la ayuda se incrementa en 1.000 euros y lo mismo, otros 1.000 euros más, si la persona, en caso de personas con discapacidades, víctimas de violencia machista o con un contrato vinculado a un proyecto de I+D+I de la Universidad de las Islas Baleares. O sea que, bueno, puedes, según sea tu situación, puedes aumentar esa cuantía. Pero bueno, la base son esos 10.000 euros. En el caso de la subvención para el inicio de la actividad emprendedora, que fue mi caso, la ayuda viene directamente a ti y la base de la ayuda son 6.000 euros, que se incrementan 1.000 euros más si eres mujer y en otros 1.000 euros más si has sido víctima de violencia machista. Entonces, estas son las cuantías. Y además de todo esto, cual sea independientemente de la vía elegida, tienes lo que se llama el pasaporte de vuelta, que es una ayuda al desplazamiento, donde se te paga el billete de avión de regreso y una ayuda para desplazamiento de muebles y de mudanza de hasta 3.000 euros. O sea que en mi caso, por tener pues los 6.000 euros más los 1.000 de ser mujer, más los 3.000 de ayuda al retorno, al viaje y la mudanza, fueron 10.000 euros. Entonces, no sé si aquí paramos un poco para ver si hay alguna reacción o si tienes alguna pregunta, Laura, para no yo enrollarme en cosas que a lo mejor no son tan... Yo creo que nos puedes contar un poco más sobre qué incluye, ¿no?, esta ayuda, porque muy bien los 6.000 o 8.000 euros que te puedan contribuir, pero bueno, queda claro pues que esta subvención no es un salario de por sí y también pues eso, en qué consiste, para qué lo puedes utilizar, ¿no? Y además qué otro tipo de qué cosas extra, ¿no?, te ha proporcionado tener esta subvención para tu empresa. Sí, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que ahí tengo también algunas notas. Exacto.
Sí, o sea, muy claro, hay que dejar que esto no es un salario, no es una beca que ganas y tienes 1 año o 2 años para trabajar, o sea, es lo que llaman capital semilla, ¿no? Un seed funding, que no, pues no basta para casi nada. Entonces, tú tienes que venir con un plan, por eso te piden un plan de negocio, porque es un plan de empresa y un plan financiero, porque es un dinero que entre que pues no sé, contratas diseñadores web, montas pues, tu oficina, contratas tus asesores fiscales y haces 4 trámites, pues se te ha ido, ¿no? Entonces, muy bien el punto que has hecho, que no es un salario y pues desafortunadamente no es algo en lo que puedas confiar a largo plazo. O sea, yo, como digo, tenía la suerte de ya venir con varios clientes, digamos, en el bolsillo. Entonces yo sabía que inmediatamente me podría activar y podría pues empezar a tener ingresos que ya tenía más o menos identificados, en vez de pues empezar de cero y tener que empezar a buscarme un poco la vida, ¿no? Todo eso estamos hablando de el año pasado, final de año, principios de 2020, o sea que COVID y luego todo el plan también lo tiró un poco por la ventana, pero luego hablamos de eso. Pero bueno, que sí, que es un dinero que no te da para más de un par de meses de hacer pues, el setup, ¿no? de la empresa. Entonces, lo bueno del caso particular de Baleares es que es un acompañamiento y una asesoría súper valiosa, porque no es que te den dinero y te dejen ahí pues, a buscarte la vida, sino que te ayudan muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo pasé muchísimo tiempo con ellos, me hicieron análisis de mi perfil, me buscaron un montón pues me consiguieron un montón de reuniones y contactos de gente aquí en las Islas Baleares a quien le podría interesar mis servicios y mi conocimiento y mi experiencia. Y también nos hacen, pues, por ejemplo, webinarios, también todo por el COVID, ¿no? Antes eran reuniones, ahora son webinarios de actualización y lo más importante ahora con la transición, por ejemplo, al trabajo online, hemos tenido un montón de capacitaciones. O sea, es como casi que formas parte de una comunidad, como un cohort, ¿no? De gente que está igual que tú y tienes estos orientadores que te van pues un poco acompañando en el proceso y te van mandando otras oportunidades, otras cosas que puedes aplicar, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues sabéis que ha habido una crisis muy fuerte para los autónomos y nos han ayudado a también un poco navegar todo eso. Así que ha sido una ayuda invaluable. Entonces, también un tema que habíamos tocado antes es que, bueno, yo tengo mi residencia fiscal en España y he tenido el acceso a esta beca de retorno o esta ayuda o este capital semilla, pero eso no obliga a que tu actividad profesional sea en España. O sea, yo, como os digo, vengo de trabajar internacionalmente con una serie de partners, organizaciones, clientes de todas las partes del mundo y he seguido trabajando con ellos. Entonces, lo más importante en ese caso es tener un asesor fiscal que entienda muy bien cómo hacer esas operaciones tanto intracomunitarias como extracomunitarias y pues llevarte bien las cuentas, ¿no? Pero o sea, que no quiero dar la impresión de que uno se limita por volver y darse de alta de autónomo o crear una empresa en España o hacerte residente fiscal, no te limita a trabajar en España. Porque, o sea, ya hemos dicho antes que lo que es mi profesión y lo que yo hago en Estados Unidos no existe aquí. Entonces, no hay un trabajo al que yo pueda aplicar para hacer lo mismo que hacía en Estados Unidos. Pero sí yo puedo trabajar con Estados Unidos desde aquí. Y de hecho estoy trabajando como consultora con la empresa, con la ONG, que es AAAS, con la que trabajé 5 años. Entonces ahora trabajo con ellos de la misma manera, pero en vez de ser staff soy consultora. Y nada de lo que, o sea, no tengo ninguna limitación para trabajar con cualquier organización, un montón de agencias de la ONU también trabajo, que también tienen unas modalidades fiscales muy difíciles y por eso es súper importante tener una asesora fiscal y yo por suerte tengo una que entiende muy bien cómo funcionan estos trámites internacionales porque la mayoría pues busqué bastante hasta encontrarla, la mayoría de asesores fiscales aquí, al menos en Baleares, no tenían
mucha experiencia con organismos multilaterales, especialmente con trabajar con la ONU, ¿no? Entonces puede ser delicado porque a la hora de hacer la declaración de la renta, yo por ejemplo nunca había cotizado en España porque me fui a estudiar y no volví, entonces toda mi carrera profesional ha sido fuera. Entonces, creo que es otro consejo, buscarse un buen asesor fiscal para asegurar que estás haciendo todo bien y no pues, tener ningún lío con Hacienda. Entonces, no sé si nos quieres contar también un poco de qué pasa después, ¿no? O sea, tienes que hacer algún tipo de reporte a la comunidad autónoma explicando cómo has utilizado estas ayudas o te piden algún tipo de documento explicativo. No, la verdad es que no. Las ayudas, el único requisito que tienen es el estar pues, empadronado en la comunidad autónoma que te da la ayuda y estar de alta pues, o como autónomo o como empleado si eliges la vía de contratación por empresa durante 12 meses, ¿no? Entonces yo me di de alta en septiembre de 2019, o sea que yo, pues si quisiera en septiembre de este año decir, bueno, pues esto no me ha funcionado, no me ha ido bien o no me gusta o no quiero seguir, pues no pasa nada. Podría empezar a trabajar para una empresa o para una universidad y cerrar este capítulo sin tener que devolver dinero o sin tener que hacer ningún informe ni nada. O sea, la ayuda es para que tú pues llegues, te sitúes, empieces y te dan todas las herramientas y acompañamiento para que te vaya bien. Y a mí me ha ido bien, pero yo digo, si quisiera pues, cerrar en septiembre, cerraba, pero a mí personalmente me ha ido muy bien y aparte de ¿no? de los desafíos que presenta la COVID, porque mi trabajo se basaba en viajar a sitios para hacer muchos de estos trabajos en persona, ¿no? Y estas consultorías, asesorías, entrenamientos, talleres, workshops. Pero bueno, poco a poco todo se va reemplazando por virtual, igual que estamos aquí ahora, y bueno, nos vamos adaptando. Pero bueno, ese diría que ha sido el desafío más importante, porque al principio además tenía bastantes contratos, por ejemplo, pues con Cuba, con países que no puedes, que no hay buena infraestructura de internet y hay muchas cosas que no se pueden hacer virtuales. Y entonces todo eso está de momento parado hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces sí que el virus tuvo un impacto obviamente importante en todo lo que implica viajar, que no sé cuándo se podrá reanudar, pero de momento no vamos a ningún lado. Pero bueno, te digo, también el asesoramiento que me han dado desde el Instituto de Innovación precisamente ha sido este, ¿no? De, bueno, cómo cuando uno tiene un modelo de negocio que pues que no va bien, tienes que tirar para otro lado y reinventarlo. Y un poco eso, ¿no? Pensar en términos de modelo de negocio, canales, distribución, esos términos que yo nunca había, ¿no? hablado, o sea, nunca había hablado en esos términos de business y de startups y de todo eso y de inversiones. Y la verdad he aprendido un montón, o sea que es un ejercicio también de aprendizaje súper valioso que bueno, ahora ya pues ya sé cómo se hace, cómo se emprende, cómo se crea una empresa, cómo se dan de alta las cosas, ¿no? Y cómo se hacen facturas, todo eso, pues lo aprendí este año y la verdad que es en el balance muy positivo. Pues esto precisamente vincula con lo que te quería preguntar para terminar, cómo te había afectado esta pandemia y ya veo que totalmente te has reinventado y tu forma de trabajo y te quería preguntar también pues qué prevés para el futuro, cuáles serán los siguientes pasos para tu empresa y cómo lo ves de aquí a, no sé, corto o medio plazo, si nos lo quieres compartir. Sí, claro. Bueno, primero si me permites hacer una observación de, bueno, como yo decía que mis trabajos han sido muy un poco raros, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados en España. Yo siempre cuando volvía a vacaciones o Navidad y tal, mi familia, ¿pero tú de qué trabajas? ¿Eso qué es? ¿Eso qué? O sea, son puestos de trabajo que en España no existen y no tenemos todavía un poco pues la tradición de tener perfiles científicos que están operando fuera de la academia, tanto en industria como en ONGs, como en la política pública, ¿no? Gobierno. Entonces, lo que yo tenía súper como normalizado
en Estados Unidos, como por ejemplo son programas de becas de científicos para trabajar en el gobierno, ¿no? Cosas así, aquí no, todavía no han echado a rodar. Y mira que he trabajado bastante para, bueno, desde fuera de España intentando introducir estos temas y la verdad creo que pues, desde también ECUSA y RAICEC se está haciendo mucho énfasis en eso y creo que es muy importante, muy necesario que empecemos a pensar en esas profesiones que al final pues, son un poco la vinculación que necesitamos entre la ciencia, la sociedad, la política, la diplomacia y que con la pandemia nos han demostrado que es fundamental tener esos vínculos y que muchos de los fallos que hemos tenido, nosotros y todos los países, han sido precisamente a raíz de no tener esas estructuras, tanto de asesoramiento científico como de diplomacia científica, como de pues, perfiles que están entre un sector y otro, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo hago, pues desde ahora, desde mi rincón aquí, desde mi emprendimiento, es asesorar y hacer consultorías con empresas o con ONGs, o sociedades científicas, academias de ciencias, diferentes instituciones que quieren fomentar y fortalecer esos mecanismos y vinculación entre ciencia, política, diplomacia, sociedad. Y me parece fundamental y no es yo para vender, ¿no? Es que si me pides un consejo, sería que trabajemos, ¿no? Un poco en fomentar ese ecosistema de profesiones que lo llamamos en inglés boundary spanning, ¿no? Que están entre diferentes, no sé, transfronterizas, ¿no? No sé ni si hay nombre para este tipo de profesiones en español y que no sea tan raro y que no sea sí, no sea tan inusual, porque creo que nos hace mucha falta en nuestro país y nos iría muy bien de poder incorporar pues, este tipo de perfiles, que hay muchos. Y hay mucha gente que quiere volver a España, pero no quiere estar en la academia. Y entonces, ese tipo de perfiles no encajan. Entonces, yo, pues eso, nos haría un llamado como país a fomentar ese tipo de perfiles y capacitar otro tipo o capacitar, no, o sea, fomentar otro tipo de carreras y trayectorias profesionales que puedan dar cabida a científicos en todos los sectores. Pues sí, sin duda, absolutamente de acuerdo con lo que nos estás comentando. Creo que voy a abrir el turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta ya. Bueno, os dejo de fondo los distintos enlaces y contactos de Marga, por si queréis hacer alguna pregunta en particular. Y si no, abrimos el turno de preguntas brevemente. Bueno, si no, te hago yo una pregunta de principio. Vale. Porque ahora nos has contado que estás de autónoma y que tienes bastantes ventajas fiscales, como una reducción de la cuota en los primeros años, etcétera. Pero ¿crees que es conveniente ser autónoma o crees que es conveniente buscar otros modelos de negocio como pequeña y mediana empresa? Sí, esa es una muy buena pregunta porque obviamente hay oportunidades en este espacio en el que nos movemos obviamente, ciencia, pero también ciencia aplicada, ciencia diplomacia. Hay muchos proyectos, por ejemplo, europeos, que solo puedes sumarte a un consorcio si eres o bien una universidad o eres una pequeña o mediana empresa. O sea, tú como individuo no puedes firmar un proyecto europeo. Entonces, una de las perspectivas que tengo ahora cuando empiece el nuevo programa marco, el Horizonte Europa, es probablemente de constituirme o dar un paso más en la modalidad fiscal para poder acceder a ese tipo, o sea, formar parte de ese tipo de consorcios. El tema es que cuando tienes, o sea, la gran ventaja de ser empresa es que tienes muy poca responsabilidad en cuanto a, ¿cómo se llama? Liability, ¿no? En inglés. Si tienes algún problema como autónomo y tienes una deuda, respondes con todo tu patrimonio, ¿vale? Yo no es que tenga mucho patrimonio, pero básicamente la responsabilidad, no sé si es civil, ¿cómo se llama, no? Sí, yo creo que es Sí, responsabilidad.
Entonces, si yo pues haciendo una consultoría, pues publico algo que no se puede, no sé qué, y alguien lo denuncia y se va a juicio y tal, y resulta que yo tengo la culpa de haber, no sé, difamado a alguien, imagínate, ¿no? Y tengo que pagar a alguien en un juicio, yo respondo a eso con todo mi patrimonio. O sea, me pueden venir a buscar el coche, las cuentas bancarias, ¿no? En cambio, si tienes una empresa, tú solamente respondes con el capital que has invertido. Y eso tiene, pues obviamente, la ventaja de la responsabilidad. O sea, el mínimo de inversión en una empresa son 3.000 euros en España. Entonces, yo puedo invertir 3.000 euros y luego esa empresa se puede ir a la bancarrota o puede pasar lo que sea, pero yo no tengo que responder con mi patrimonio si esa empresa se hunde, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de ser una empresa versus ser autónomo, la responsabilidad y el capital. Pero también si eres una empresa, pues pagas más impuestos y los trámites son bastante más complicados. Entonces hay que valorar bien. Yo estoy en constante contacto con mi asesora fiscal, que es la que me va monitoreando. Entonces, cuando hay, por ejemplo, hay una especie de umbrales, ¿no? o de ventanas de ingresos, de número de trabajadores, hay una serie de parámetros. Entonces, normalmente, si tienes un buen asesor fiscal, te dice, ahora es el momento que tienes que hacer el cambio y en vez de ser autónomo tienes que ser empresa, o hay otras modalidades también, diferentes tipos de sociedades, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente en las manos, confío en mi asesora y, bueno, sé que cuando vea que tenemos que cambiar, cambiaremos. Pero bueno, esa es la ventaja. Fiscalmente, ahora mismo, como tengo esa cuota reducida de 60 euros al mes, es súper ventajoso porque, imagínate, la cuota total, no sé si son 280 euros al mes, algo así, ¿no? Que es bueno, es muchísimo más. Entonces, de momento hay ventajas de mantenerse así y luego convertirse en empresa es muy fácil, es que es muy fácil. Entonces, por eso mi asesora me dice, en cualquier momento lo hacemos, se hace en un día. Una vez tienes todo ya, yo tengo todas las bases ya, digamos, puestas y hacer la conversión es muy fácil. Pero sí, o sea, a la hora de crecer, a la hora de, sobre todo eso, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de Horizonte 2020, que es el S4D4C, y en ese proyecto yo no puedo participar directamente porque no tengo una empresa ni soy una universidad, entonces tengo que ser consultora a través de uno de los miembros del consorcio. Entonces, vería como ventaja ser una empresa porque directamente podría ser miembro del consorcio y firmar el proyecto, por ejemplo. Vale, pues ya por último hay una pregunta y ya cerramos con esta pregunta. Bueno, igual, creo que sabrá responder la María, si no yo también puedo hacer algunos apuntes. Nos preguntan si este tipo de ayudas se pueden solicitar si ya vuelves con trabajo, ¿no? Pues ayuda para el traslado, para la mudanza, etcétera. No sé si tienes tú alguna sí. que puedes hacer o... Lo que yo entiendo es que la ayuda de desplazamiento, el billete, el traslado de muebles y tal, es independiente de si eliges una de las dos vías de ayuda de retorno. Entonces, me parece que esos 3.000 euros sí que están a disposición de cualquiera que cumpla los requisitos de empadronarse, trabajar y haber pasado X meses, un año, o sea, los criterios que he enumerado al principio, si los cumples, me parece que sí. Entonces, esos 3.000 euros ya pues los tienes. Y si después la empresa que te contrata se puede acoger al programa, pues ahí recibe los 10.000 o 12.000 euros para contratarte a ti o para ayudar a contratarte a ti. O pues tú tienes tu propia empresa, ya te la has buscado, ya tienes tu contrato, digamos, por fuera. Pero creo que esos 3.000 euros de la ayuda de retorno sí que son independientes de lo demás. Sí, yo puedo hacer un apunte y yo estoy de acuerdo contigo, Marga, esta ayuda de retorno para mudanza, etcétera, sí que está disponible, pero depende de la comunidad. O sea, Marga está hablando de 3.000 euros ahora, en otras comunidades autónomas puede ser una cuantía distinta, entonces hay que mirarlo, depende de a qué comunidad autónoma se realice el retorno. Y creo que ya no hay ninguna pregunta más y como ya hemos llegado a la hora, pues agradecer a Marga sobre su participación y su voluntad y todo lo que nos ha contado, que espero que les pueda servir a muchos en su retorno a España, si lo quieren.
Y gracias a todos los participantes, a las preguntas. En el chat se han ido poniendo varios links sobre cómo registrarse a los próximos eventos y sobre distintas cosas que se han ido mencionando durante la charla. Podéis mirarlo ahí y colgaremos esta charla también en el canal de YouTube de ECUSA y próximamente también publicaremos una versión actualizada del manual de retorno que contendrá bastante información de este tipo que nos ha estado contando Marga de distintas comunidades autónomas. Así que gracias a todos y que paséis un buen día. Gracias, Laura y todos y ECUSA. Cualquier pregunta, os dejo mi email allí, me podéis, o por Twitter o lo que sea, me podéis mandar alguna duda y cuando tengamos la charla colgada en la web, pues podéis repasarla por si he dicho algo muy rápido y, y queréis repasar algún detalle. Así que quedo a vuestra disposición. Gracias, Marga. Adiós a todas. Adiós, gracias.